Shabbat Shalom, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a este tiempo, a esta plataforma CADE, conceptos adecuados de edificación. Soy su hermana Marley Aristi Almonte desde la ciudad de Kissimmee, Florida. Y para mí es un privilegio estar hoy con ustedes. Y hoy tengo el privilegio, el honor de presentar la porción de la Parashá Yitro. Hoy vamos a hablar de la entrega de los mandamientos, preceptos del Eterno. Vamos a hablar sobre la importancia de entender qué significa, por qué la desobediencia nos separa de Hashem y de poner un intermediario entre nuestro Elohim y nosotros. Y por qué debemos sacar de nuestras vidas el temor y jamás tener un espíritu débil. Y a este estudio le he llamado Parashá Yitro. ¿Has nacido de nuevo? ¿Recibiste la Torá en tu vida? Era Shabbat de mañana, el 6 de Sivan del 2448. Har Sinaí o Monte Sinaí estaba estremecido de excitación ante el trascendental evento a punto de tener lugar sobre él. Todas las montañas estaban en un estado de agitación junto con él hasta que Hashem les hizo recobrar la calma. Los Bene Israel estaban aún dormidos porque la noche de verano había sido corta y ellos fueron despertados por truenos y relámpagos sobre Har Sinaí y por Moshe llamándolos. Él le decía, el Hatán, novio, está esperando por la Calá, su novia, para que arribe a la jupa. Moshe llevó al pueblo al Har Sinaí como quien conduce a la Calá a la boda. El pueblo de Israel, que estaba reunido al pie del monte Sinaí, hombres y mujeres, fueron unidos por todas las millones de almas no nacidas, aún de sus descendientes, y por las almas de todos aquellos que se convirtieron pueblos que, como vamos a ver en un momento, salieron de Egipto junto con el pueblo de Israel. Es por eso que usted va a ver que en algunas ocasiones la escritura dice como si hubiésemos estado allí. Cuando el Eterno desciende sobre el monte Sinaí en un estallido de fuego, rodeado por una multitud de ángeles, porque él no vino solo, la tierra se estremeció y hubo tronar y relampagueo. Los Bene Israel oyeron el sonido de un chofar, tornándose continuamente más fuerte, creciendo en intensidad hasta que alcanzó el más grande volumen que las personas podían soportar. El fuego que emanaba del monte Sinaí se elevó hasta los mismos cielos y la montaña humeó como una caldera. El pueblo tembló de miedo. Luego Hashem toma el monte y lo suspende sobre el pueblo, indicándole a ellos, si ustedes aceptan la Torá, bien, pero si no, van a ser sepultados bajo la montaña. Hashem de este modo le muestra al pueblo su poder y el pueblo recibe la Torá, a pesar de que ellos ya la habían aceptado anteriormente. ¿Por qué decimos eso? Porque si usted analiza la escritura desde el libro de Génesis, usted se va a dar cuenta que la Torá, las instrucciones del Eterno, vienen siendo dadas desde Adán. Continúo con el relato de este maravilloso evento. Una espesa nube envuelve la montaña. Hashem inclina los cielos hasta que ellos alcanzaron el monte Sinaí. Y su Quiseja Cabot, o sea, su trono celestial, descendió sobre la montaña. Es sorprendente que la Torá no fuera entregada
en medio de brillantes y de enlumbrantes luces, pero sí en medio de una montaña oscurecida por oscuras nubes. La razón para ello puede ser entendida con una parábola. Preparándose para la boda de su hijo, el rey decoró el palio nupcial con cortinas negras. Esto no es lo que usualmente se hace para la boda de un hijo. Los miembros de la casa real se quejaron. La costumbre es colgar cortinas blancas. Existe una razón para mi acción, explicó el rey. Los astrólogos predijeron que este matrimonio se disolverá en 40 días. No quiero que el pueblo piense que yo no era consciente de esto por anticipado. Simplemente el Eterno no se reveló a sí mismo a Calal Israel en medio de brillantes luces. Más bien, él se presenta en oscuridad y fuego desde que él previó que 40 días después de Matán Torah, o sea, la entrega de la Torah, ellos iban a ser un becerro de oro. Y en ocasión de Matán Torah, los Bene Israel no solo escucharon la voz de Hashem, como vamos a ver en el desarrollo de este estudio, sino que realmente vieron las ondas sonoras y cómo se convertían en letras, cómo ellas emergían de la boca misma del Eterno. La visualización como una ardiente sustancia. Cada mandamiento que partió de la boca de Hashem viajó alrededor del campamento íntegro y luego regresó a todo hebreo individualmente preguntándole, ¿aceptas sobre ti mismo este mandamiento con todas las leyes pertinentes a él? Y todo hebreo respondió sí, después de cada mandamiento. Finalmente, la ardiente sustancia o letras que ellos veían se grabó ella misma sobre las lujot. Y a pesar de que los Bene Israel habían solicitado ver la gloria de Hashem y escuchar su voz, sus almas partieron de sus cuerpos cuando realmente experimentaron la revelación. Esta historia maravillosa la tomé de un midrash. Y dice el mismo midrash que la intensidad de lo que ellos estaban viviendo allí era tan fuerte que ellos caían de espalda ante el poder de la voz del Eterno. La voz de Hashem resplandeció con tal fuerza que quebró árboles de cedro, estremeció montañas, causó que las siervas dieran a luz. Aquellas mujeres que estaban embarazadas dieron a luz en ese momento y descortezó, dejando pelado bosques enteros. Las naciones que presenciaron esta gran conmoción, pero que no sabían su causa, continúa contando el Midrash, llegaron hasta Bilán, quien era famoso por su sabiduría, y lo interrogaron. ¿Está Hashem a punto de traer otro diluvio sobre la tierra? No. Bilán tranquilizó a las naciones. El mundo está en actividad porque Hashem está entregando la Torah a su pueblo. Los Bene Israel no experimentaron el impacto total de la voz divina. Más bien, cada individuo la percibió de acuerdo con su inimitable capacidad para presenciar o recibir la Shekinah divina. No obstante, dice el Midrash que ellos murieron después de cada mandamiento, dado que su nivel de profecía realmente excedió sus poderes de percepción. Por eso era que caían hacia atrás y volvían y se levantaban. La Torah misma suplicó a Hashem restituir vida a los Bene Israel, argumentando, ¿cómo puede el universo estar feliz al recibir la Torah si tus hijos mueren en el proceso? Es una causa para regocijarse si el rey que casó a su hija al mismo tiempo mata a los miembros de su casa. Hashem entonces salpicó el rocío del renacimiento sobre Israel, y este fue el mismo rocío con el cual él resucitará a los muertos en tiempos futuros. Los Bene Israel, no obstante, todavía se sintieron débiles del shock que ellos habían experimentado. Hashem, por consiguiente, llenó el aire con la fragancia de especias
y ellos se recuperaron. No obstante, su temor de la voz de Hashem fue tan grande que apresuradamente huyeron al fin del campamento, una distancia de 12,000, aproximadamente 1,450 metros, y los ángeles de Hashem tuvieron que transportarlos de regreso a sus posiciones anteriores al pie del monte Sinaí para escuchar el próximo mandamiento. Es por eso que es importante entender que el pueblo de Israel en ese momento vivió una experiencia tan pero tan hermosa, y por eso quise iniciar este estudio con este relato de el Midrash dice Shemot, porque me pareció hermoso la manera como describe lo que el pueblo experimentó en ese momento tan especial. La parashat se denomina Yitro y está en Éxodo capítulo 18, versículo 1 hasta el capítulo 20, versículo 23, por el nombre del suegro de Moshe. Yitro era un sacerdote de las tribus que habitaban en Arabia, era un sacerdote pagano, él no era hebreo, y su hija Séfora tampoco lo era, quien fue la esposa de Moshe. El tema principal, indudablemente, de esta porción es de la entrega de la Torá en el monte Sinaí al pueblo de Israel. No solo por lo que significa la Torá en sí, sino porque es el primer encuentro, hermanos, cara a cara del pueblo de Israel con el Eterno. Y es muy llamativo que esta parasha tan importante se llame Yitro, el nombre del suegro de Moshe, que sin embargo no hacía parte del pueblo de Israel. Muchos se han hecho esta pregunta que voy a hacer. ¿Por qué Hashem escogió un inconverso para nombrar esta parasha tan importante? Y si ustedes se fijan, hermanos, es algo trascendental y esto tiene un mensaje muy importante. ¿Por qué? Porque miren, usted no va a encontrar una parasha con el nombre de Abraham, ni con el nombre de Isaac, ni con el nombre de Jacob, ni siquiera con el nombre de Moshe, que fueron personajes importantísimos dentro del pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué el Eterno escoge a una persona que ni siquiera era parte del pueblo de Israel para nombrar una porción en donde él está entregando prácticamente la vida, él está entregando los mandamientos? No sé si ustedes saben que esto es la ketuvá, el contrato de matrimonio entre el Eterno y el pueblo de Israel. La historia de Yitro empieza mucho antes de esta parashá y cuenta el Midrash, sigo citando el Midrash, ahí Jacob Sotá 1:34, que el nuevo rey que subió a Egipto, al ver que el pueblo de Israel se multiplicaba, busca consejo en tres personajes. Recuerden que esto es un Midrash, pero lo estoy citando porque habla algo muy hermoso con relación a Yitro. Dice que buscó consejo en tres personajes, en Bilán, que ya lo vimos, en Job y en Yitro. Bilán le aconsejó que matara a los niños, Job guardó silencio, pero Yitro, escuchen esto, se opuso al decreto de exterminio, por lo que tuvo que huir al desierto y romper relaciones con Egipto. No solo era un sacerdote de Midian, sino que dice el Midrash que este hombre hablaba 70 idiomas, conocía muchas culturas y había estudiado muchas religiones hasta que fue confrontado por el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Y Abraham, que hablaba de un Dios único y verdadero. Años después, conoce a Moshe y lo desposa con su hija Sípora o Sefora. Luego de que Moshe dirige la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Yitro descubre lo que ha ocurrido y va a buscar a Moshe, llevándole a su esposa y sus dos hijos. Yitro aparece en la Torah con 7 nombres: Yeter, Yitro, Hobab, Reuel, Heber, Keni y Putiel. Rashi
en Éxodo 4:28 lo identifica en su comentario. Cada uno de ellos, de estos nombres, nos habla de características de la vida de Yitro. Por ejemplo, Yeter viene de adición, ya que tuvo el mérito de añadir una sección a la Torá al aconsejar a Moshe: escoge entre el pueblo hombres capaces y ponlos por jefes. Yitro es el mismo nombre, solo que tiene una letra Baf al final, que viene del nombre santo de Hashem, y le fue añadida, pues él llegó a ser un líder lleno de los preceptos divinos. Hobab viene de la palabra ahavá, que es amar, porque él amaba la Torah. Reuel significa amigo, reu de Dios. Eber, que también significa comunidad. Y los últimos dos nombres tienen un significado muy particular. Kení o Cineo, ya que él venía de los kenitas o cineos, recordando su origen gentil. Y no de cualquier pueblo, sino de los descendientes que se establecieron en la que fue la ciudad y las costumbres de Caín. Y Putiel, que es una palabra difícil de traducir, pero cuya raíz es de un verbo antiguo que traduce despreciar a Dios. Vemos en esta porción que no nos guía la nube a nosotros, o sea, sino que nosotros, perdón, que nosotros no guiábamos a la nube, sino que nosotros seguíamos a la nube. Y así debe ser siempre. Conocemos lo que pasó en este encuentro de Yitro con su yerno inexperto, y él le aconseja que delegue. La delegación es una práctica saludable y sabia. Es más, la delegación es necesaria en un pueblo, en una comunidad, en un grupo, en una congregación, en una quejilá o sinagoga. Pero esa delegación de funciones no puede hacerse sobre cualquier persona. Tampoco debemos errar al identificar las características de aquellos en los que vamos a delegar. Yitro le demostró sabiduría a Moshe. Por eso Moshe valoró su consejo. Y también esta porción nos enseña que debemos siempre buscar sabiduría y consejo en aquellos que sirven y aman a Hashem. Yitro le da las pautas a Moshe para escoger y le dice: hombres valientes, temerosos del Eterno, veraces, aborrecedores del lucro, mujeres valientes, temerosas del Eterno, veraces y aborrecedoras del lucro. Aquí vale la pena que hagamos un alto y pensemos en el punto central de esta porción, de esta parashá, para responder a una pregunta. La entrega de la Torah en el Sinaí, y centrarnos en el primer mandamiento: Ani Adonai Eloheija, yo soy Adonai tu Dios. Este, más que un mandamiento, es una muestra de amor. Cuando Hashem nos dice: yo soy tu Elohim, yo soy tu Dios, no se está presentando como un gobernante tirano que exige sacrificios y no se ocupa de su pueblo, sino que el complemento de este versículo nos muestra qué tipo de Elohim él quiere ser para nosotros. Tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El propósito por el que Hashem decidió ser nuestro Elohim fue para sacarnos de Egipto, de la esclavitud y de la muerte. Es nuestro Elohim solo porque le plació serlo y le plació escogernos, porque su mayor placer es amar y se deleita en misericordia. La elección de Yitro, la elección de Israel, amados hermanos, tiene un punto en común con nosotros, y es que ninguno de estas elecciones, ni siquiera que usted venga al pacto, ni que yo venga al pacto, ni que ninguno de los hermanos que estamos aquí hayamos venido al pacto, no lo hicimos
por mérito propio, ni por nuestras fuerzas. Por un lado, Hashem no escogió a Israel por su fuerza o poder, ni se impuso, sino porque los amaba. Y él ya había hecho un juramento a un hombre que consideró su amigo, Abraham. Y porque los amaba y quiso cumplir ese juramento que hizo Abraham, Isaac y Jacob, nuestros padres. Para Yitro, su elección fue también por misericordia, pues logró reconocer que el Eterno es más grande que todos los dioses. Y en cuanto a nosotros, Yeshua, nuestro Adón, nuestro Mesías, pagó para que fuéramos escogidos y redimidos, tal como él dijo, no me escogieron ustedes a mí, aleluya, sino que yo los escogí a ustedes. Él no pagó con plata ni con oro, sino con su sangre. Y aunque no éramos parte de Israel, fuimos elegidos para que mediante nuestro testimonio se provocaran celos al pueblo de la promesa y así mover a muchos de ellos a salvación. Finalmente, cabe aclarar que la inclusión de Yitro y su descendencia al pueblo de Israel no fue inmediata. Y esto también nos deja una lección de vida. En esta parashá nos relata que luego de hablar con Moshe, Yitro retorna a su país. ¿Por qué? La escritura no nos lo dice, pero encontré algo muy interesante en el Midrash Tanjumá, y este nos enseña que él se marchó para convertir a su familia, pero hubo algo más, y es que la entrega de la Torá era un acontecimiento tan importante y tan especial que Hashem apartó este tiempo para su pueblo. Y no es que Yitro no era parte de su pueblo, pero Yitro tenía otra función en ese momento y era la de traer a su familia al pueblo de Israel. Es interesante ver cómo luego Yitro regresa con sus hijos y se queda a vivir con el pueblo de Israel. Y eso usted lo puede comprobar en el libro de Números, capítulo 10, versículos del 29 al 33. Y no solo ayudaron en la conquista de la tierra prometida de la tribu de Judá, de acuerdo a Jueces capítulo 1:16, sino que incluso los sabios enseñan que su descendencia llegó a ser parte del Sanedrín. Y eso lo podemos ver en el En Yaakov Sotá 1:34. Aquí es importante ver que Hashem nos muestra su amor, nos muestra su bondad, nos muestra cómo su palabra se cumple. Pero el propósito de este estudio y el enfoque son el capítulo 19 y el capítulo 20. En el capítulo 19 de Éxodo, considero que es uno de los capítulos más importantes del libro de Éxodo y de la Torá. Y lo es porque en él se recogen las condiciones para ser el pueblo de Adonai. Sin esas condiciones, amados hermanos, es imposible. Y por favor, prestemos atención. Es imposible decir que somos Israel. Muchos hoy día están falseando los textos de la Escritura para cimentar doctrinas de hombres. Pero el Eterno es claro. Escuchar la voz del Eterno de verdad, no de mentira, no falsamente, no de forma hipócrita, no a medias, no otras palabras, ponerlas por encima de las de Hashem. Guardar su pacto nos habla de obediencia a la voz del Eterno, cumplir la Torá, guardar sus fiestas, deleitarnos en el Shabbat y en sus mandamientos. Entonces, ahí seremos su pueblo. El libro de Juan lo explica maravillosamente.
Si usted no ha tenido la oportunidad, léase los capítulos 4, 5, 6 y 7 del libro de Juan. Y ahí el mismo Yeshua enfatiza que aquel que le ama verdaderamente guarda sus mandamientos. Si alguien le dice a usted que es pueblo del Eterno y no guarda mandamientos, no digamos nada. Solo ore, porque las condiciones están escritas en la palabra y nosotros necesitamos guiarnos por la palabra. Es posible que todavía no se le haya revelado. Recuerden lo que dijo Yeshua, Él es que nos busca. El Padre es quien nos trae. Pero las condiciones de quién es pueblo y quién no lo es están dadas en la Escritura. Eso es algo que no podemos cambiar. Pero además de esto, el Eterno hace algo importante para todos los que decimos ser Israel. Se manifestó en medio de la nube, hablando a Moshe delante de ellos, delante de todo el pueblo. ¿Para qué? Para que creyéramos en él, para que supiéramos, para que este relato quede registrado, para que sepamos que él existe. El Eterno hace a través de esto que el pueblo crea en Moshe y establece que debemos obedecer la Torá que se le da a Moshe. El testimonio de Moshe no fue invalidado, sino confirmado por este evento y más adelante por el Mesías cuando denuncia las prácticas de los oferín y los parusín. Que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. ¿Quién es Israel? El que escucha la voz del Eterno. ¿Quién es Israel? El que cree a Moshe. ¿Quién es Israel? El que guarda la Torá. ¿Quién es Israel? El que conoce y cree en Yeshua. Y aquí quiero puntualizar. Recordemos que esto no aplica todavía a Judá, porque ellos tienen un velo impuesto por Hashem para que nosotros entremos en el pacto. Si ignoramos a Moshe, si ignoramos su enseñanza y la sustituimos por otra enseñanza de cualquier hombre, es imposible que seamos su pueblo. Decir que la Torah está abolida, hermanos, es apartarnos totalmente de lo que dice la Escritura. Podemos decir lo que querramos decir, podemos estar enfrente de una congregación, cualquier denominación, no voy a hablar de denominación, incluso dirigir un servicio en una sinagoga, pero solamente seremos personas que estamos desviando al pueblo del Eterno de la verdad. Sin Torah estamos incompletos. Y jamás olvidemos esto que voy a decir ahora. Hemos nacido de nuevo, guardamos verdaderamente la Torá, hemos recibido la Torá en nuestra vida. En esta porción, la Torá se revela a Israel sobre el monte Sinaí. Y este evento singular ha reformado por completo la historia de la humanidad. Rashi comenta sobre la atmósfera propicia para la recepción de la Torá. Dice que Israel acampó allí como un hombre con un corazón, pero todos los otros campamentos estaban divididos con quejas y conflictos. Las personas se unificaron, y esto es importante, recuerda estas palabras, se unificaron, y esto proporcionó un entorno en el que la revelación podría tener lugar. El libro de los Hechos hace eco de esto que sucedió en Éxodo. Hechos 2, capítulo 2, versículo 1 dice, y en el día en que se cumplió el Shavuot, todos se encontraron con un solo corazón. Y en la tradición, la Torá fue revelada en el monte Sinaí, nada más y nada menos que en el festival de Shavuot.
como el Espíritu Santo, el Espíritu de Elohim, fue derramado y la Torah fue escrita en el corazón. Fue dada en Shavuot, 10 días después de que Yeshua ascendiera a los cielos. Shavuot es la segunda de las 3 fiestas de peregrinaje del pueblo hebreo. La festividad exactamente 7 semanas después de la fiesta de las primicias, la cual se da al día siguiente del Shabbat, que se encuentra dentro de los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Exactamente 50 días después de ese Shabbat. Y el nombre de la festividad tiene su origen en este hecho. La festividad de Shavuot conmemora la entrega de las tablas de la ley por parte de Hashem a Moshe en el monte Sinaí y años más tarde el derramamiento del Ruach HaKodesh en el aposento alto sobre los seguidores de Yeshua. La festividad también tiene un significado agrícola. Corresponde a la época del año en la que en Israel en particular y en el hemisferio norte en general se recogen los primeros frutos. Y esto, que la festividad también es llamada la fiesta de las primicias. Antiguamente, la ofrenda que se llevaba al templo de Jerusalén consistía justamente en las primicias. Esta festividad es un día no laborable según la Torá y su duración en la tierra de Israel es de un día, mientras que en el Galut, o sea, en la dispersión donde estamos nosotros, puede durar 2 días, siendo que cada día comienza con la puesta del sol, recordemos eso, de acuerdo a nuestro calendario, y finaliza con la salida de las estrellas al día siguiente. Durante la festividad de Shavuot se acostumbra a comer productos lácteos acompañados por los 7 frutos o las 7 especias características de la tierra de Israel. Y el nombre más conocido de esta festividad es Shavuot. Es imposible que hablemos de la entrega de la Torá sin que podamos tocar la festividad de Shavuot. Por eso la estoy mencionando. Y Shavuot en hebreo quiere decir literalmente semanas. Este nombre se refiere a las 7 semanas que, como ya mencioné, son contadas durante el Omer desde el Shabbat de Pesach y concluyen en el 50º día con la festividad de Shavuot. Shavuot es la única festividad que no tiene una fecha establecida en la Torá. La narración simplemente dice que debemos contar 50 días tras el Shabbat de Pesach y debemos ahí celebrar Shavuot. Finalmente, de ello se entiende que Pesach y Shavuot están ligadas como si fueran una sola celebración. Es decir, el éxodo de Egipto realmente llega a su conclusión en Shavuot, el día en que se recibe la Torá, el día en que nos convertimos en un solo pueblo en el Sinaí y le dimos un sentido a nuestra libertad. Los otros nombres con que se conoce esta fiesta es Seman Matan Torateinu, el tiempo de entrega de nuestra Torá. Es decir, que Shavuot celebra la entrega de la Torá que vino de Hashem. Otro nombre, como se conoce esta fiesta, es Hag HaKatzir, el festival de la cosecha. ¿Por qué? Porque también en Shavuot se celebra la cosecha de trigo, lo cual marca un simbolismo bastante importante, ya que el trigo es uno de los alimentos bíblicos que deben ser santificados tras consumirse. Usualmente representa tanto al pueblo de Israel, el trigo, como la espiritualidad en este mundo. La Torá es lo que abre la puerta de la espiritualidad a nuestro pueblo. Justo en esta fecha celebramos esta entrega de la Torá, o sea, la apertura de la espiritualidad. Y esto se complementa con lo que sucede años más tarde, con el derramamiento del Ruach. ¿Por qué? Porque, hermanos, el deseo del Eterno en el monte Sinaí fue entregar la Torá y sellarnos con el espíritu de santidad. Pero ¿qué sucedió? Que mientras Moshe estaba arriba recibiendo la Torá, el pueblo abajo construye
el becerro de oro. 3,000 personas mueren por este hecho y el Eterno no pudo cumplir lo que él quería en ese momento. Años más tarde, como vamos a ver, se hace un ticún y en el monte, en el aposento, lo que no se hizo en el monte, se termina de completar en el aposento alto. El último nombre que recibe esta festividad es Atzeret. No aparece en la Torá, sino que es un nombre que fue dado por los sabios. Quiere decir detenerse de realizar un trabajo. Se usa para denotar la conclusión de la festividad. Es decir, durante Shavuot nos abastecemos de realizar, o sea, nos abstenemos, perdón, de realizar cualquier trabajo, mientras que al mismo tiempo Shavuot representa el final de una etapa de liberación que inicia en Pesaj. Increíblemente, el libro de Éxodo describe los milagros asociados con el Matán Torah, el dar de la Torah o la entrega de la Torah. Y todo el pueblo vio los truenos, los relámpagos, la voz del chofar, la montaña que humeaba. Y cuando la gente vio, temblaron, se pararon lejos, se alejaron. La palabra hebrea para truenos que aparece en Éxodo 20:18 es la palabra kolot, que puede significar sonidos o voces. Y se puede uno preguntar, ¿cómo es posible ver un sonido? El Midrash dice, como lo mencioné al inicio, que ellos vieron lo que normalmente se escucha, lo que se ve habitualmente. Midrash Lekat Tov, Rashi citado en el Shabbat.org, dice que vieron las voces. Y el libro de los Hechos dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. En las traducciones modernas, la palabra para repartida se traduce como dividida, separada o distribuida. Y aparecieron lenguas como el fuego y se distribuyeron a ellos y uno se sentó en cada uno de ellos. Y esto es increíble, ya que la tradición confirma esta idea. El Midrash Rabbah dice, a través del rabino Yohanan, que la voz de Dios, como se pronunció, se dividió en 70 voces, en 70 idiomas, para que todas las naciones entendieran lo que él estaba hablando. Esto confirma, amados hermanos, que la Torá no fue solamente dada al pueblo de Israel, sino al mundo. Ahora, ¿quiénes fueron los únicos que la recibieron? El pueblo de Israel. Y el libro de Hechos continúa diciendo, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. ¿Qué estamos diciendo que sucedió en el monte? Que el Eterno habló en 70 idiomas diferentes. Regresemos al libro de los Hechos. Ya que el Espíritu les dio la capacidad de hablar. Cuando se escuchó este sonido, la multitud se unió y se desconcertaron porque todos los oyeron hablar en su propio idioma. Observemos los increíbles paralelos que está haciendo este Midrash Rabbah. Cuando el Eterno da la Torah en el Sinaí, mostró maravillas indecibles a Israel con su voz. ¿Qué pasó? Hashem habló y la voz reverberó, o sea, replicó en todo el mundo. Dice, y todas las personas percibieron los truenos. Tengamos en cuenta que no dice el trueno, sino los truenos, kolot en hebreo. Por lo tanto, este rabino Yohanan dijo que la voz de Hashem, como se pronunció, se dividió en 70 voces, en 70 idiomas, para que todas las naciones entendieran. Pero ¿por qué 70 naciones? Porque junto con el pueblo de Israel, la tradición explica que representantes de 70 naciones salieron de Egipto y se unieron a Israel en su camino hasta el monte Sinaí. Cuando cada nación escuchó la voz en su propia lengua materna, vernácula,
sus almas se marcharon, salvo Israel que escuchó, pero no fue herido. Y el libro de Éxodo dice, cayeron de la gente ese día unos 3,000 hombres. Y aparece este ticún, lo que les estoy comentando. Mueren 3,000 por el pecado del becerro. Pero miren cómo se hace la reparación en el libro de Hechos. Dice que entonces aquellos que gustosamente recibieron su palabra fueron sumergidos y ese día se agregaron alrededor de 3,000 almas. Hechos 2:41. La restauración de un lenguaje que todos puedan entender es una reversión de la maldición de la Torre de Babel. Toda la tierra tenía un idioma en la antigüedad y un solo discurso, pero dijeron, vengan, vamos a construir una ciudad y una torre cuya cima llegue al cielo y hagamos un nombre. No sea que seamos esparcidos en la superficie de toda la tierra. Y Hashem mismo, dice la escritura, que bajó a ver la ciudad y la torre y que los hijos de los hombres habían construido. Y Hashem dijo, he aquí, son una sola gente y tienen un solo idioma. Y esto es lo que comienzan a hacer. Ahora nada se les ocultará lo que pretenden hacer. Ven, vamos hacia abajo y allí confundiremos su lenguaje para que no entiendan el discurso del otro. Así que Hashem los dispersa desde allí en la superficie de toda la tierra y dejaron de construir la ciudad. El profeta Sofonías predijo este día, porque entonces purificaré los labios de los pueblos para que todos invoquen el nombre de Hashem, para que les sirvan hombro con hombro. Sofonías 3:9. Y el Éxodo dice, las tablas eran obras de Hashem y la escritura era la escritura de Dios grabada en las tablas por su propio dedo. Y la palabra hebrea para grabado también se puede leer libertad. Y el Pirkei Avot comenta a través del rabino Yahshua, que le dice a su hijo Leví, que Éxodo 32:16, las tablas son obras de Dios y la escritura es la escritura de Dios grabada en las tablas, no leída, sino grabada. Y esta palabra en hebreo es harut. Y libertad es hairut, de la misma raíz, porque no hay un individuo libre, sino aquel que se ocupa del estudio de la Torah y tiene la Torah grabada en su vida. Y es tremendo que anoche en la reunión que teníamos, justamente estábamos hablando de esto. Esta tradición aparentemente citada por Jacob, Santiago, el hermano de Yeshua, cuando él dice, el que mira hacia la Torah de la libertad perfecta y continúa no siendo un oidor que olvida, sino un hacedor del trabajo, este hombre será bendecido en lo que hace. Santiago 1:25. Es por eso que nuestra oración siempre debe ser, Hashem, Padre, hazme un hacedor de tu palabra. No me dejes solamente siendo un oidor. Y la tradición en el Zohar comenta sobre el significado más profundo de ese concepto, que las tablas eran obras de Elohim. Desde el momento en el que el mundo todavía estaba bajo el nombre de Elohim, antes de que todavía el Shabbat fuera establecido. O sea, fíjense desde cuándo está la Torah. La escritura también fue la escritura de Hashem. Y dice que por eso lo quise traer, porque aquí hay algo que me impresionó mucho, que la escritura de Dios era fuego negro sobre fuego blanco y fue Harut grabado porque el jubileo proclama la libertad para todos los mundos. Y a menudo se enseña que la Torah es esclavitud, amados hermanos, y todo lo que estamos aquí lo hemos oído. No, tú volviste a la esclavitud, tú volviste a la Torah, tú volviste a la ley, tú estás siendo esclavo nuevamente.
Y esto no es cierto. Esto solamente viene a ser verdad si uno malinterpreta y aplica mal la Torá. Israel no se volvió libre cuando salieron de Egipto, hermanos. Israel se volvió verdaderamente libre cuando aceptan y aplican la Torá, porque la Torá es libertad. Y un rollo de la Torá está escrito con tinta negra sobre un pergamino blanco. Normalmente se hace sobre la piel de un cordero. Sin embargo, la Torá precedió a la creación del universo físico. ¿Cómo podemos comprobar esto? Deuteronomio 32:2 dice, en su mano derecha había una ley ardiente para ellos. La Torá fue escrita con fuego negro sobre fuego blanco. Y la enciclopedia judaica elúdica, o sea, aclara que la forma más radical que adoptó esta visión se asoció con la Haggadah talmúdica, según la cual, antes de la creación del mundo, toda la Torá estaba escrita en fuego negro sobre fuego blanco. Ya a comienzos del siglo XIII se expresó la atrevida noción de que en realidad el fuego blanco comprendía el verdadero texto de la Torá. Pero miren esto, qué maravilloso. Mientras que el texto que aparecía en el fuego negro era mente la ley oral. Por lo tanto, se deduce que la verdadera ley escrita se ha vuelto completamente invisible para la percepción humana y está actualmente oculta en el pergamino blanco del rollo de la Torá, cuyas letras negras no son más que un comentario sobre ese texto desaparecido. En el tiempo de Yeshua se revelarán las letras de esta Torá blanca. También se hace referencia a esta creencia en varios textos clásicos del hasidismo. Hay más de 304.805 letras en la Torá. Y a menudo escuchamos de las 600.000 letras de la Torá. Letras incluye solo las que vemos, las que usted puede apreciar cuando usted está viendo un rollo de Torá. Pero también están las letras en blanco que menciona este Midrash y el Zohar. La versión celestial y no física de la Torá se describe como fuego negro sobre fuego blanco, y tanto el blanco como el negro son igualmente significativos. Ahora, ¿por qué yo estoy trayendo esto? ¿Por qué estamos hablando de Torá escrita sobre, con fuego negro, fuego blanco? Miren qué maravilloso esto. La suma total del conocimiento humano deriva de la Torá, porque el universo es un producto de la Torá, que es el plano del mundo. Cuando su palabra inefable, oh my God, tomó forma física, el cielo y la tierra se convirtieron en la vestimenta de la palabra de Dios que infunde la creación y sin la cual la creación no continuaría existiendo. La Torah espiritual que precedió al mundo se vistió con tinta y pergamino. La sabiduría de Hashem adoptó la forma de los 613 mandamientos, pero los preceptos no son fenómenos aislados. Todos son aspectos interrelacionados de una sola Torah, como los órganos y vasos de un cuerpo humano, al que se asemeja la totalidad de los mandamientos. La sabiduría en el alefato hebreo es aclarada por Juan cuando dice que la Torá se vistió de tinta y pergamino y se vistió de carne y hueso. Cuando él dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:1 y versículo 14. Es por esto que Yeshua, la Torá viviente, juega un papel fundamental en la escritura. Y no podemos ni quitar ni añadir quién es verdaderamente Él. Juan 7:38-39 nos da una clave importante. Dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Permítanme un momento, algo sucedió, no sé si fue que um, ok, veo que un hermano está poniendo unas letras. Voy a continuar con la enseñanza. Entonces, dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Ruach HaKodesh, porque Yeshua todavía no había sido glorificado. Si las letras negras se refieren a lo que se revela, entonces el espacio en blanco se refiere a lo que está oculto. Y un rabino llamado Leví de Berdichet dice, cuando venga nuestro Mesías justo, también comprenderemos los espacios en blanco de la Torá. A lo largo, hermanos, por eso quise traer esto de las enseñanzas de Yeshua, especialmente los capítulos del 5 al 7 de Mateo, lo que conocemos como el Sermón del Monte, que les recomiendo que lean si usted no lo ha hecho. Yeshua revela el fuego blanco de la Torá, eso que no ha sido revelado todavía. Por ejemplo, él dice que la raíz del asesinato es el odio. Has oído que se dijo a los antiguos, no matarás, pero yo te digo que cualquiera que esté enojado con su hermano sin causa será responsable del juicio. Y quien diga a su hermano, racá, o sea, inmundo, impuro, será responsable ante el Sanedrín. Pero el que diga necio, que es la traducción más acertada de racá, será responsable del fuego en el Gueinón. Juan expone sobre este concepto. Quien odia a su hermano es un asesino. Y usted sabe que ningún asesino tiene vida eterna en él. Si alguien dice amo a Hashem y odia a su hermano, es un mentiroso. Porque si una persona no ama a su hermano, a quien ha visto, entonces no puede amar a Dios. Quien no ha visto, si este es el mandato que tenemos de él, el que ama a Dios también debe amar a su hermano. Las letras negras de la Torah son nuestras acciones que son perceptibles en el mundo físico. Los espacios en blanco de la Torah se refieren a los pensamientos, motivos e intenciones del corazón, que son las raíces invisibles de nuestras acciones. Hebreos dice, porque la palabra de Hashem es viviente, activa y más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta la división del alma y el espíritu, de las articulaciones y la médula, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el Midrash dice, y la espada encendida de Génesis 3:24. Los rabinos dijeron, espada se refiere a la Torá, como está escrito, una Torá de dos filos en su mano. Eso también está citado en Salmos 149, versículo 6. Entonces, dos espadas de doble filo de la Torá simplemente nos dice no asesinar, pero solamente no nos dice no asesinar, sino que tenemos que erradicar la verdadera fuente del asesinato. ¿Cuáles son esas intenciones? ¿Cuáles son esas motivaciones que nos llevan al asesinato? Y en el libro Moshiach, día por día, hay una sección llamada Más allá de la letra de la ley. Eso es un libro de nuestros hermanos judíos que comenta y los rabinos enseñan que la ley de Hanukkah requiere que encendamos una vela cada noche. Aquellos que son celosos encienden una por cada persona. Y la forma más hermosa es encender una vela la primera noche y aumentar las luces cada noche. O sea, sabemos cómo se hace. En Hanukkah
se ha convertido en una costumbre aceptada en la que todo el pueblo, cuando cumple esta mitzvah, está yendo más allá de lo que la letra realmente nos dice, porque en la escritura usted no va a encontrar que nosotros encendamos esas luces de Hanukkah. En nuestro tiempo, sin embargo, debido a la creciente intensidad de la oscuridad en el mundo, se necesita luz. Y el concepto de ir más allá de lo que nos dice la palabra, siempre y cuando no vayamos en contra de lo que dice la palabra, es algo hermoso. Por eso se llama a Hanukkah la festividad de las luces, porque estamos viviendo en un mundo oscuro y necesitamos encender la luz de la Torah, la luz del Eterno, la luz de Yeshua. Alcanzar la liberación personal exige que nosotros vayamos más allá, ser hacedores, no simplemente oidores de la palabra. Llegar hasta ser verdaderamente y completamente libres en Yeshua. La Torá del Mesías es en realidad más estricta que la de Moshe. Y hoy se enseña, no, todo es amor y Dios es amor. Pero cuando usted ve las enseñanzas de Yeshua, usted corrobora lo que estoy explicando. Es más estricta que la de Moshe. Porque si bien se nos exige la letra de la Torá, Yeshua va más allá de lo que dice la Torá. En nuestras acciones físicas, en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones y nuestras motivaciones. El Ruach, el espíritu de santidad, nos inspira a ser más observadores, no solo exteriormente, sino interiormente. La Torá precede a la creación. La Torá es sabiduría y por lo tanto es la cabeza de la creación. Se podría pensar que la Torá fue creada solo para rectificar la creación, como muchos creen. Pero si fuera así, la Torá entonces habría sido creada después de la tierra, no antes. La Torá fue el anteproyecto de la creación y está vinculada con Yeshua, como vimos ya. Cuando Hashem crea el mundo a través de la Torá primordial, entienda lo que estoy diciendo, creó el mundo a través de la Torá, que es Yeshua, la Torá viviente, fue todo absolutamente perfecto. No hubo muerte, no había sufrimiento, no había tristeza, no había dolor, no había desorden. Sin embargo, cuando Adán peca, las letras de la Torá primordial se reordenaron para aplicarse a un mundo caído. La Torá permaneció perfecta, pero ahora se aplicaba a un mundo que ya no era perfecto. Marley, ¿dónde podemos ver eso? Números capítulo 19, versículo 14. Esta es la Torá cuando un hombre muere en una tienda. Muchas veces no prestamos atención a lo que estamos leyendo. Las cartas de la Torá se reorganizaron para aplicarse a situaciones como la muerte, la enfermedad, el divorcio, el pecado, el sufrimiento y la guerra. En la nueva Torá que vamos a tener cuando estemos con Yeshua, ya no va a existir la palabra muerte. Incluso el Midrash en Salmos insinúa que la Torá de este mundo no está en su orden. Escuche, muchas personas lo dicen, estudiosos profundos de la palabra dicen que la Torá, los libros no están ordenados como deberían. Y Job 28:13 dice, el hombre no conoce su orden. Rabino Eleazar enseñó que las secciones de la escritura no están dispuestas en el orden correcto, hermanos.
y cualquier hombre las puede leer y va a resucitar porque la palabra es verdad. Va a recibir del Eterno porque la palabra es verdad. Pero el orden correcto de las sesiones de la Escritura están ocultas y solo el Eterno la conoce. Isaías 44:7 dice, ¿quién como yo puede leerlo, declararlo y ponerlo en orden? Con el pecado, la Torá cambió. No se nos pudo dar de la manera que el Eterno siempre quiso. Sin embargo, el Midrash Talpiyot comenta que las letras de la Torah se volverán a configurar, todo va a volver a su orden primordial. El santo, el bendito es él, Adonai, se sentará y expondrá la nueva Torah que dará a través de Yeshua, quien es el mismo. Y la nueva Torah significa, como dice el libro de Apocalipsis, esos secretos, nuevos rollos que han estado cerrados y que se abrirán. No se está refiriendo a otra Torah distinta. No, estoy hablando de eso. Porque la Torah que se nos dio a través de Moshe es eterna. El Eterno lo dice, que su palabra es eterna y él no cambia. Cuando Adán peca, el primer hombre, el Eterno arregló las letras en las palabras, como cuando un hombre muere en su tienda, de acuerdo al libro de Números. Porque si Adán no hubiera pecado, las cartas se habrían ordenado en otra forma, en otras palabras. Por lo tanto, el mundo venidero, las palabras volverán a su estado primordial, como todo volverá a su origen. Y es importante notar que esa nueva Torah es la misma Torah de Moshe. Por favor, lo estoy recalcando para que ahora usted no piense que la Torah está abolida o que va a ser cambiada. No, pero el alma oculta va a ser revelada de la Torah. Yeshua enseña que ni una jota ni una tilde jamás pasará de la Torah. Él dijo, no pienses que vine a destruir la Torah o los profetas, ni a abolirla ni a abrogarla. Él vino a cumplirla. Él dijo, hasta que el cielo y la tierra pasen, ni siquiera la letra más pequeña de la Torah pasará, hasta que todas las cosas se hayan logrado. Cuando el cielo y la tierra mueren, es cuando va a llegar el nuevo mundo, el mundo venidero, el Olam Jabá. Entonces esa Torah será revelada en su medida más completa. Ahí es donde quería llegar. Rollos serán abiertos, todo se ordenará en la forma en la que Hashem siempre lo tuvo pensado. Entonces, esa nueva Torah, esos nuevos rollos, el Eterno los usará para recrear los cielos y la tierra nuevamente. Y Marcos 1 nos habla de una nueva Torah. Dice, todos estaban asombrados porque preguntaron entre ellos diciendo, ¿qué es esto? ¿Una nueva Torah? Porque con autoridad manda incluso a los espíritus inmundos y lo obedecen. En el futuro, el santo se sentará, o sea, Yeshua, con su pueblo, en lo que se llama una yeshiva, en una, vamos a decir, en un centro de estudio, y nos enseñará él mismo. Y todos los que caminamos en la tierra, vendremos y nos sentaremos ante él a escucharlo, a escuchar esta Torá, y con profunda sabiduría él nos va a enseñar. Dice que hay cosas que todavía son ocultas para nosotros, pero en ese tiempo serán reveladas. ¿Quién, qué, por qué, cómo, por dónde, cuándo? En los evangelios, Yeshua nos da una probadita del Olam Jabá. Por eso era que sus enseñanzas eran tan profundas.
Por eso hablaba a través de parábolas. Él revela un mandamiento del fuego blanco, esas letras blancas ocultas, y dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen, tal como los he amado, que también se amen el uno con el otro. Juan 13:14. No es suficiente que solamente entendamos que no podemos asesinar. No es suficiente con solamente saber que no podemos odiar. Debemos amar. El amor es acción, es obediencia, es un mandamiento. Como Yeshua dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Perdón, ahorita les dije Juan 4, 5 y 7, 6, 7, no, es Juan 14, 15, 16 y 17. Me disculpo. Yeshua revela todas esas 600,000 letras de la Torá que están contenidas en una sola palabra, hermanos. Amor. Esta palabra, amor, tiene el valor numérico de 13 y vincula los 13 atributos de Hashem. Están en Éxodo 34, eso lo vamos a ver más adelante. Y el número 13 es también la gematría de la palabra Ejad, unidad. ¿Recuerdan cuando les dije que en el monte Sinaí todos estaban en un mismo corazón? Porque ellos estaban en un mismo espíritu. Por eso se reveló la Torá y por eso se da más adelante el Ruach HaKodesh en el aposento alto. Porque ellos estaban en Ejad y allí es cuando se entrega la Torá. En esa condición, en ese ambiente de amor, de unidad, de un mismo espíritu, se entrega la Torá y se derrama el espíritu de santidad. Y esta es la oración que hizo nuestro Adón Yeshua, que todos seamos uno en él, para que el mundo sepa que Hashem lo envió. Cuando esto suceda, Hashem será uno y su nombre uno, de acuerdo a Zacarías 14:6. La esencia de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos es amarnos unos a otros como Yeshua nos amó. Y debemos amarnos unos a otros con cada fibra de nuestro ser, incluso hasta la muerte, porque el amor conquista la muerte. Hashem es amor y la Torah es amor. Hashem y la Torah son uno. Cuando nos amamos unos a otros, derramamos del espíritu de Hashem en este mundo, en las personas que nos rodean, y se nos da una probadita de esa Torah maravillosa que va a ser desplegada en cada uno de nosotros en el mundo venidero, como dijo Pablo en el libro de los Gálatas. Llevaos las cargas los unos de los otros y así cumplir la Torah de Yeshua el Mesías. Eso está en Gálatas 6:2. Entendiendo esto, hermanos, ¿qué es entonces un mandamiento? Un mandamiento, una mitzvah, es la palabra hebrea mandamiento, pero también traduce ordenanza, encomienda, precepto. Mitzvah en singular, mandamiento, mitzvot en plural. Y es el término general para todo tipo de mandamientos. Viene de la raíz tzavá, que significa ordenar, encomendar, encargar y mandar. Y es la palabra hebrea que se usa para referirse a los 613 preceptos bíblicos de la Torah o mandamientos. Y es importante entender que Hashem aquí, muchos creen que solamente entregó las 10 palabras, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Vamos a recordar cuáles son esas 10 palabras. La primera, yo soy Adonai tu Elohim, el que te sacó de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. La segunda, no te harás ídolo, ni semejanza alguna
de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del Shabbat, del día de reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Número 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Hasta aquí todos estamos de acuerdo en que Hashem entregó estas palabras. Pero sigamos al llegar a la 10ª palabra. La escritura nos habla del miedo y el temor que se apoderó del pueblo. Ellos llaman a Moshe y les dicen, Éxodo 20, 18 al 21. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moshe, habla tú con ellos y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y respondió Moshe al pueblo, no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. Y el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moshe se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Aquí suceden dos cosas que vamos a analizar en un momento. El pueblo pone distancia entre ellos y Hashem y nombran a Moshe como mediador entre ellos y el Eterno. Y esto lo vamos a analizar en un momentito con más detalle. En el versículo 22, Hashem sigue hablando y sigue entregando mandamientos. Y esto nos confirma que el pueblo escuchaba mientras entregaba todos los mandamientos, por lo que podemos concluir que el pueblo recibió 613 mandamientos. En el capítulo 31, 18 dice, después de hablar con Moshe, el monte Sinaí le dio las dos tablas, tablas de testimonio, escritas por ambos lados por el dedo de Hashem. Entonces, ¿qué son los 613 preceptos bíblicos de la Torá? Estos son los preceptos dados por Hashem a su pueblo y que encontramos en los 5 libros de la Escritura. 10 palabras que fueron entregadas al pueblo por la misma boca de Hashem directamente al pueblo y 603 preceptos que al pueblo pedir que Moshe se hiciera el mediador entre ellos y Hashem, fueron entregados a Moshe para darlos al pueblo como el mismo pueblo pidió. ¿Cómo están divididos los mandamientos? Podemos guardarlos todos, podemos aplicarlos hoy todos. Los 613 mandamientos se han dividido en 3 categorías principales. Mishbot son Mishpatim, Edot y Sukim. Los Mishpatim
son sentencias, normas, decretos, costumbres, proceso judicial, derecho, jurisdicción, modelo. Y viene de la raíz shafat, que significa juzgar, hacer justicia, gobernar. El sustantivo es shofet, que traduce como juez. Incluye mandamientos que se consideran evidentes, como no asesinar y no robar. Esos son los mishpat en singular o mishpatim en plural. Edad es el singular y el plural es edot. Estos significan prueba o testimonio. Y los testimonios conmemoran eventos importantes en la historia del pueblo de Israel. Un ejemplo de un edot es el Shabbat, que testifica la historia de que Hashem creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo día y lo declaró santo, Kadosh. Los Hok en singular o Hukim en plural significan límite, tarea, mandato, grabar, mandar. Y los Hukim son decretos, son mandamientos sin justificación conocida y que se perciben como manifestaciones puras de la voluntad del Eterno. Estos podemos encontrarlos divididos por parashá, los positivos y los negativos, y también presentados con versículos bíblicos. Podemos guardar los 613 mandamientos. Hashem dijo a Moshe: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? El contexto de este pasaje se suele pasar por alto. No es hasta Éxodo capítulo 20 que encontramos los 10 mandamientos y el resto de los preceptos y las leyes expresados por la misma boca del Creador, grabados en piedra, escritos por su dedo. ¿Cuáles entonces son los mandamientos y leyes que Hashem quiere que Israel guarde, si todavía no se los daba? Recordemos que yo le cité Éxodo 16:28 y la Torah se entrega ¿dónde? En el 20. El mandamiento que Israel estaba quebrantando en el capítulo 16 de Éxodo era el día de reposo. No debían recoger maná en el día de reposo. Debían guardar un poco más el sexto día para que el séptimo comieran. Algunos salían a recoger el séptimo día y no había. Y otros guardaban cuando no debían y se agusanaba el maná. Así que Hashem está esperando que se guarde el día de reposo cuando todavía las tablas de piedra no han descendido del Sinaí. Quizás es por esta razón que él hace hincapié cuando entrega las 10 palabras. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Las leyes del Eterno existieron desde el principio, amados, desde Adán. Es por eso que podemos encontrar que Abraham guardó los mandamientos del Todopoderoso en Génesis 26:5. Y lo explica el versículo, dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Pero si la Torah se va a dar en el más allá, Éxodo 20, ¿cómo es esto? Por lo que les estoy explicando. Los mandamientos, los preceptos, los estatutos, las leyes fueron dadas desde Adán. ¿Qué mandamiento guardó a Abraham si todavía no llegábamos al Sinaí? La respuesta ya la tenemos. Los mismos mandamientos que fueron entregados desde el principio. Primera de Juan 2:7 dice: hermanos, no los escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. El principio, desde Bereshit.
Hashem no cambia y espera que su pueblo, los que hacen o los que dicen ser sus hijos, guarden sus mandamientos. Y observa en Deuteronomio 5:29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón para que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? El Padre espera que guardemos sus mandamientos. Juan 14:15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Bueno, me dirán, ok, hay que guardar mandamientos, pero no espera que guardemos todos los que Hashem le dio a Moshe. La palabra de Yeshua no es la suya, es la del Padre. Él mismo lo dijo. Los mandamientos que guardo fueron los del Padre. Él lo guardó, él lo dijo. No hay una lista nueva de mandamientos. Ahora, si hay algo importante, son 613 mandamientos. Pero a medida que nosotros vamos caminando por el pacto renovado, vamos a encontrar más mandamientos. Porque muchas veces decimos, pero mandamiento, Marley, ¿tú estás segura? Todo lo que es instrucción del Eterno es un mandamiento. Todo lo que es instrucción del Eterno es un mandamiento. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor de Hashem, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, Marley, tenemos que guardar todos los mandamientos. Espera Hashem que guardemos los 613 mandamientos contenidos en el antiguo pacto, más los 1050 mandamientos que podemos encontrar en el pacto renovado. Porque sí, como les acabo de decir, hay más mandamientos en el pacto renovado. De la misma manera, como no tienes que obedecer todas las leyes de tránsito cuando tú tienes un automóvil, de la misma manera no es obligación nuestra guardarlos todos. ¿Por qué? Primero, no estamos en la tierra de Israel. Segundo, en este momento no hay templo. Hay mandamientos que son para los levitas, para los sacerdotes, para el hombre, para la mujer, para el campesino, para el rey, para el siervo, para el amo. Nadie cumple al mismo tiempo con todos los requisitos. Yo no puedo decir que soy levita. Yo no puedo decir que soy sacerdote. Yo no estoy en la tierra de Israel. No hay sacerdocio en función. No hay sistema de sacrificios. Entonces no es todos los mandamientos que tenemos que cumplir, pero los que nos atañen a nosotros sí debemos cumplirlos. Recordemos que la Torá no es solamente un libro espiritual, es también un código legal. Y toda infracción, créame que trae consecuencias. El mundo espiritual es real, hermanos. No podemos ir en contra de las leyes de Adonai. La escritura dice que lo que hay aquí es un reflejo de lo que hay arriba. Si aquí hay leyes, arriba hay una corte celestial y hay ojos que nos ven todo el tiempo y oídos que nos escuchan todo el tiempo. Y todo es anotado en los libros. Eso no lo digo yo. Búsquelo en su Biblia. Entonces, había leyes para todo tipo de situaciones. Había leyes para sacrificio por la impureza, leyes sobre cómo se sacrificaba el cordero de Pesach, las ejecuciones para, o sea, si usted coge los mandamientos, se va a dar cuenta de que cada mandamiento tiene una función específica. Cómo juzgar a los demás, cómo no debíamos juzgar a los demás. Los 613 mandamientos son 248 positivos, todas aquellas cosas que debemos hacer, 365 negativos,
todo lo que no debemos hacer. Como dije, algunos para mujeres, dueños de empresa, sacerdotes, levitas, para el templo, para la tierra de Israel. En el libro de Éxodo 20:18 vemos cómo desde este punto el pueblo toma la decisión de alejarse de Hashem, de poner un mediador entre ellos y el Eterno. Y aunque hemos visto que desde el inicio de la creación, el anhelo del Eterno es tener una relación con nosotros directa, sin intermediarios, el pueblo puso un mediador entre ellos y el Eterno. Por años, el pueblo de Israel tuvo a Moshe como mediador. Luego el sumo sacerdote hacía el papel de mediador entre ellos y el Eterno. Y luego con su sacrificio en el madero de Yeshua, esto cambia. El único mediador entre nosotros y el Padre es Yeshua. Y esto por dos razones. Yeshua es Yuhei hecho hombre. Él vino a redimirnos, a libertarnos, a hacernos uno con Él en espíritu. Con su sacrificio en la cruz, quitó el decreto de muerte física y espiritual que caía sobre nosotros por el pecado. Nuestro corazón debe estar cerca de Hashem. Como dicen nuestras palabras, busquémosle mientras pueda ser hallado. Si usted dice que usted lo ama, usted debe actuar conforme a su palabra. Estamos en tiempos muy difíciles y yo sé que para ninguno de ustedes es secreto que la apostasía se ha levantado con furia y donde el odio y cada día vemos más la persecución de los siervos del Eterno, entre ellos mismos inclusive. Aferrémonos a las promesas, seamos ese pueblo kadosh y obediente que Él anhela que nosotros seamos. Y en el libro de Números 12 vamos a ver patrones importantes que se desarrollan alrededor de Moshe, que con el tiempo vamos a ver su reflejo en Yeshua. Moisés es un mediador para Hashem, nuestro Padre, y para la humanidad, al igual que Yeshua. La palabra mediador tiene un significado específico. A veces vamos a escuchar o ver la palabra intermediario usada como un sinónimo para mediador. No solo eso es incorrecto desde un punto de vista técnico, sino que también la mayor de las ramificaciones teológicas y espirituales que nosotros tenemos, dicen que tenemos que decidir si Yeshua es un intermediario o un mediador. Y esta es una de las palabras a las que nosotros tenemos que prestar atención cuando las doctrinas de una denominación o una religión están discutiendo o están siendo discutidas. ¿Por qué? Hay un abismo grande que separa el significado entre un mediador y un intermediario. Y vamos a ver eso. Permítame explicar algo. Y es algo que se ve desde la antigüedad. Y es un asunto muy discutido y debatido. Antes, mucho antes de que Yeshua entrara al mundo. Y este asunto se centra alrededor de la naturaleza de la palabra de Dios, también llamado el logos en griego o la menra en hebreo. Y lo que la esencia de la palabra abarca era un mediador o realmente se está refiriendo a que él es un intermediario. O sea, la palabra, otra manera de hablar del atributo divino de la sabiduría, es algo que debemos
profundizar, pero no en este momento. No me quiero salir del punto donde queremos llegar. La diferencia es esencialmente esta. Un intermediario es un ser que está a medias entre Dios y el hombre. En otras palabras, el intermediario no es Dios, pero tampoco es o puede ser un hombre. Él es otra cosa, por ejemplo, totalmente diferente. Un ángel es un intermediario. Un hombre es un intermediario, como en el caso de Moshe. Ellos son intermediarios. Los ángeles específicamente son un intermediario. Ahora, un mediador no es un intermediario. Un mediador no es otra clase de criatura con un estatus o una eh, posición entre los dos. Un ángel no es un mediador. Bíblicamente, un mediador puede ser un hombre, pero también puede ser Dios mismo. Él es un agente o alguien que lleva a cabo las instrucciones, pero como un ser. Él está a la par. Oigan bien lo que les estoy diciendo, a la par con Dios o el hombre. Un mediador es una asignación o hasta una característica o atributo de algo de alguien. El sumo sacerdote de Israel, Aarón, en el libro de Números, era un mediador, igual que Moshe. Y como el pacto renovado hace claro que Yeshua es nuestro sumo sacerdote y el mediador del pacto, más igual que Moshe, pero con un estatus superior. Para poder entender realmente lo que es un mediador, tendríamos que profundizar en la vida de Moisés. Por lo que es importante distinguir entre lo que es un intermediario y un mediador. Un intermediario es aquel que lleva un mensaje. Aquel que tú, por ejemplo, tú vas a transmitir un mensaje de una persona a otra y de otra persona a otra. Pero un mediador es algo más profundo. Entonces, ¿era Yeshua un mediador o un intermediario? Moisés era un mediador. Si Yeshua está por encima de Moshe, entonces podemos determinar que Yeshua es un mediador. Con su sacrificio, Yeshua abrió la puerta para que tengamos una relación directa con el Padre. Y debemos entender que tenemos la oportunidad de acercarnos a Él y pedir lo que necesitamos, alabarlo, dar gracias directamente a Él. Es por eso que las oraciones son en el nombre de ese mediador de Yeshua HaMashiach. Y no debemos tener temor. El temor le quitó bendición al pueblo de Israel. ¿Qué trae el temor y un carácter débil en el creyente? Hace justamente eso, nos aparta del eterno. Quiero terminar el estudio hablando de esto del temor. El temor es la palabra hebrea yirá. Y esta palabra no solamente traduce como temor, traduce como espanto, miedo, y unos la usan también como reverencia. Otra palabra que traduce como temor es la palabra pajat. Esta traduce como miedo, temer, temerán. Y existe una gran diferencia entre el temor que viene por nuestros miedos y el temor santo que debemos tener al eterno. ¿Qué es el temor? Hay dos tipos de temor mencionados en la escritura. El primer tipo de temor es el temor al eterno, que es saludable y que debe ser alentado en nuestras vidas. El segundo tipo de temor
el que habla la escritura, es un espíritu de temor. Usted lo puede encontrar en 2 de Timoteo 1:7, que es un obstáculo para nuestra vida y para nuestro caminar con Dios. Y es este temor el que se manifestó en el monte Sinaí. Amén. ¿Qué significa temer a Hashem? Proverbios 8:13 dice, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. En otras palabras, temer al Eterno no significa tener miedo de algo, sino estar a favor de lo que el Eterno está haciendo y en contra de todo lo que está en contra de él. Es tener una actitud de respeto y de admiración por todo lo que Dios es, lo que incluye su inagotable amor, su misericordia, su poder, su gloria y también características como su justa ira. El temor a Hashem contiene muchas bendiciones y beneficios. Conduce a la sabiduría y al entendimiento, de acuerdo a Salmo 111:10. Además, con el temor del Señor está la vida y el verdadero descanso, de acuerdo a Proverbios 14:27, 19 y 23. Si bien el temor al Señor es un don de Dios que nos beneficia enormemente en la vida, el otro tipo de temor que se menciona en la Biblia no tiene ningún beneficio. Segunda de Timoteo 1:7 nos dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. ¿Cuántos hoy día anhelamos poder escuchar la voz de Dios constantemente? Ese temor que movió al pueblo de Israel en el monte Sinaí quitó ese beneficio. Yeshua abre la puerta nuevamente, pero físicamente ya nosotros no podemos oír la voz de Dios a menos que Él lo quiera. El temor entonces no es de Hashem y tampoco es algo que tengamos que soportar o vivir. En realidad el temor es una herramienta que nuestro enemigo, el Hasatán, usa para obstaculizar que recibamos todo lo que Dios tiene para nosotros. Y existen diversas formas, según la Biblia, de lograr y poder vencer el miedo y la depresión que va junto. La depresión también es una situación del ser humano, la cual generalmente sirve y siempre viene acompañada del miedo. ¿Por qué? Porque te frena, te paraliza. Por lo que podemos decir que el temor, una de sus consecuencias es la depresión. En la Biblia podemos conseguir diversos versículos que nos ayudan a vencer el temor o el miedo. Y en esta oportunidad vamos a mencionar algunos de ellos. ¿Cuál es la diferencia entre el temor y el miedo? La diferencia es que el temor es aquella emoción de recelo hacia algo que creemos que puede suceder, pero que realmente está en nuestra mente y todavía no ha sucedido. Mientras que el miedo es la emoción del peligro, la cual es real, es algo que estamos viviendo o que ya vivimos. ¿Cuáles son los tipos de temor? Miedo al fracaso, a no tener éxito, miedo a las alturas, a caerse, a realizar un esfuerzo extremo y que eso traiga alguna rotura en nuestro cuerpo, miedo a la muerte. ¿Dónde podemos encontrar algunos versículos en la escritura que nos hablan del temor? Segunda de Timoteo 1:7, Lucas capítulo 21:26, Primera de Juan 4:18. ¿Cómo poder reconocer el temor en una persona o en nosotros mismos? Generalmente el temor hace que nosotros no permitamos o no dejemos que el fluir del poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Una persona con temor suele no avanzar o en lo que quiere hacer o lo que quiere lograr. Las personas con temor o miedo comienzan a creer en las cosas que no le han pasado
O sea, viven constantemente atemorizadas por algo que solo está en su mente. No viven el presente. Siempre están viviendo en el futuro por ese temor a algo que puede manifestarse. Ni siquiera se está manifestando, pero puede manifestarse. Las personas con miedos salen corriendo ante las dificultades o problemas en la vida. Nunca los afrontan ni les dan la cara. Para ellos es mucho más fácil o dejarlos ir o ellos huir, moverse. Las personas con miedo son irresponsables. Suelen proponerse logros en la vida, pero nunca los realizan. Siempre dejan las cosas a mitad, nunca las finalizan. Todo lo que suele tenerle miedo llega a sucederles. Y el miedo nos aleja de Hashem. Y donde está Hashem no hay temor. El miedo nos paraliza al poder seguir creciendo en la fe, en el amor, en el servicio. Tuve miedo y enterré mi talento. ¿Recuerdan esa parábola? Dijo el servidor, por miedo este siervo no dio frutos. Pedro tuvo miedo y a pesar de caminar por el agua, él estaba caminando sobre las aguas. ¿Qué sucedió cuando se llenó de miedo? Se hundió. Me hundo, fue el grito que Pedro lanzó. Y Jesús, Yeshua, lo levanta. El miedo debilita nuestra fe, la desgasta. La confianza debe estar puesta siempre en el Eterno y pedir que nos auxilie en nuestras necesidades, pero siempre con fe. ¿Cuál es la única manera de salir de ese estado? ¿De temor, de miedo o depresión? Tenemos que dejar los temores del mañana y tenemos que aprender a vivir el día a día. Creer en Hashem y tener fe en que Él hará, o sea, depender de Él y llenar nuestra mente de su Torah, de su palabra, para alejar las preocupaciones y los temores. No debemos ser cobardes ni huir de las dificultades que se nos presentan en la vida. Debemos afrontarlas con valor y saber que Él está ahí con nosotros en medio de todo. La obediencia a Hashem es un punto de partida para dejar atrás el miedo. Debemos hacer su voluntad, seguir su palabra, obedecer sus mandamientos, que es lo que Él nos demanda. Su palabra dice que si nosotros ponemos sus cosas, sus asuntos en primer lugar, Él se encarga de las nuestras. Y Hashem bien sabía de lo alejado que estábamos de Él. Él sabía que nos alejaríamos, que íbamos a poner distancia y que íbamos a poner intermediarios entre Él y nosotros. Dijimos que aceptamos sus mandamientos y lo haríamos. Allá en el monte Sinaí, lo leímos en esta porción, pero ¿qué sucedió? El pueblo lo hacía de manera mecánica, sin sentirlo. Estuvieron de acuerdo en las cosas, pero en el momento crucial, ¿qué hicieron? Se echaron hacia atrás. Comenzaron a imponer creencias humanas sobre las ordenanzas de Hashem y como resultado, hoy, tenemos un pueblo dividido, hermanos difamándose los unos a los otros, no hay amor. Y lo más triste es que están haciendo los mandamientos por cumplir, pero nuestro corazón está totalmente alejado de Hashem, como dice Isaías 24:19, Ezequiel 33:31 dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y se estarán delante de ti como mi pueblo, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos andan en pos de su avaricia. ¿Qué es lo que vemos hoy? Triste, pero tengo que decirlo. La palabra se ha vuelto una mercadería. Hermanos,
hoy es el mejor momento de postrarnos, pedir perdón y verdaderamente decirle al Eterno, quiero hacer tu voluntad de la manera correcta, no con mis pensamientos, sino buscando lo que hay en tu corazón, Hashem. Ayúdame a ser esa novia vestida de blanco, limpia y pura, que te ama, que te obedece y espera en ti. Hermanos, esta porción es maravillosa. Esta porción nos hace reflexionar, nos pone a pensar en nuestros caminos, qué estamos haciendo, hacia dónde vamos. ¿Verdaderamente hemos recibido la Torá en nuestra vida? Y finalmente decirle, muéstrame lo que debo cambiar para ser encontrado digno, digna delante de ti. Shabbat Shalom, queridos hermanos. Hasta aquí el estudio de hoy. Voy a parar la grabación y espero que, al igual que para mi vida, esta reflexión haya sido de mucha edificación. Shalom. Chao, shalom.